Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En este momento doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a nuestro neurólogo Jorge Salazar y también al neuropsicólogo Alejandro Herrera. Vamos a platicar del envejecimiento y las enfermedades neurológicas. Doctores, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Nidia. Gracias, Alejandro. Pues Gracias. el pasado fin de semana fue el Día Internacional de las Personas Mayores. Hemos venido platicando sobre lo que es envejecer y de las enfermedades que causan pues el paso de los años. Hoy nos vamos a enfocar en las enfermedades neurológicas. ¿Qué es lo que sucede fisiológicamente cuando una persona pues ya llega a ser adulto mayor? Bueno, a nivel neuronal, a nivel de las células nerviosas, existen una serie de cambios. Como todas las células del cuerpo, el cerebro no es la excepción y las neuronas van sufriendo cambios. Sucede que existen unas proteínas en las membranas y dentro de las células que van sufriendo una serie de cambios. Y esto trae como consecuencia que el aprovechamiento de las sustancias que le dan energía a las neuronas cambie. Y esto forma parte del envejecimiento. Y sucede que hay algunas neuronas que son más susceptibles de tener daño por este envejecimiento. Y así, por ejemplo, tenemos, yo diría que hay dos enfermedades que son de las más frecuentes. Bueno, yo diría tres. La primera, sin duda, es el Alzheimer o las demencias en general, que se caracteriza por las pérdidas de las funciones mentales. Una segunda es la enfermedad de Parkinson, que se va a caracterizar por el daño de ciertas neuronas que trabajan con dopamina y en la que van a predominar las manifestaciones motoras, un poquito de temblor de reposo, dificultad para caminar, rigidez, dolor muscular. Y en algunas etapas pueden tener algunos cambios en cuanto a sus funciones mentales, pero en general predominan los síntomas motores. Y el tercer elemento, y yo creo que hay que hacer mucho hincapié en este, es el tema de la depresión. Y en esto nos apoyamos mucho de los neuropsicólogos. La neuropsicología es un elemento fundamental en el equipo de trabajo de los médicos, concretamente de los neurólogos. Los neuropsicólogos tienen una tarea muy importante para poder establecer diagnósticos precisos. Nos permiten evaluar de una manera muy objetiva y precisa a los pacientes que tienen sospecha de trastornos neurológicos, como por ejemplo el caso del Alzheimer o incluso en los pacientes con Parkinson, que también pueden haber cambios, ¿no?, a nivel de su funcionamiento mental. Ellos en etapas tempranas nos pueden ayudar mucho a establecer diagnósticos. Pero bueno, yo creo que ahí Alejandro, el maestro Por supuesto, Alejandro, doctor. pudiera ¿Qué comentar. estudios se hacen? Porque llega un paciente con algún síntoma de estos y lo primero que ustedes hacen, ¿qué es? Bueno, se van pidiendo como varios estudios para poder ir completando todo lo que es el proceso diagnóstico. Y entre esos estudios que se van pidiendo están los estudios neuropsicológicos. En el estudio neuropsicológico nosotros vamos a hacer toda una serie de tareas que van a medirnos ciertas funciones cerebrales y que nos van a permitir ver cómo está el funcionamiento general y particular del cerebrito de la persona. Es como test. Son test, son tipos de test, pero que tienen como objetivo ir rastreando en buena medida cómo está funcionando el cerebro. El cerebro habitualmente tiene una especialización y hay áreas del cerebro que van manejando ciertos tipos de información. Nosotros lo que hacemos con estos test, cuando los vamos aplicando, es ver cómo está funcionando esa región del cerebro donde sospechamos que puede haber alguna dificultad, ¿no? Y por ejemplo, en el caso, como nos decía el doctor Salazar, en el caso particular de cuando estamos en un proceso diagnóstico, muchas veces lo primero que tenemos que hacer es determinar si la persona que está envejeciendo de una manera, vamos a llamar normal, o sea, donde hay un buen funcionamiento cognitivo, hay disminución de algunas funciones que son normales, o estamos teniendo una persona que en algunas funciones a lo mejor pudiera estar avanzando mucho más rápido de lo esperado, ¿no? En estos momentos, muchas veces los estudios, otros estudios paraclínicos, como pueden ser neuroimagen, como pueden ser los electroencefalogramas, pues no nos dan una información muy pertinente.
Y por eso, como decía Jorge, de alguna manera el estudio neuropsicológico nos permite ver si los cambios que está teniendo la persona son cambios propios de la edad o si son cambios que se deben a que está empezando algún proceso por allá de deterioro cognitivo que podría ir evolucionando a lo que podría ser un síndrome demencial, como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson o algunas otras, ¿no? Y también nos permite en muchas ocasiones poder hacer diferenciaciones de cuando estamos ante un problema donde hay un verdadero deterioro cognitivo, de cuando pueden haber algunos otros trastornos que no implican deterioro cognitivo, pero que se asemejan mucho. Como por ejemplo. Por ejemplo, la pseudodepresión, que se da mucho en los adultos mayores, ¿no? Donde el adulto mayor va a manifestar en la depresión características muy diferentes a lo que manifestaría o cómo se manifestaría en una persona de menor edad, ¿no? Una de las formas como se expresa la depresión en el adulto mayor es aparentando que está mostrando ciertos cambios cognitivos, ¿no? Y a veces eso asusta, pero las pruebas neuropsicológicas también nos permiten determinar si estamos ante un verdadero cambio cognitivo o estamos ante una situación que tiene otra naturaleza, ¿no? Que puede ser mucho más emocional, ¿no? Y escuchamos coloquialmente, doctores, cuando tenemos a una persona, un adulto mayor que está pasando por alguna de estas circunstancias, que lo primero que se dice, bueno, es que es porque ya está grande, es porque ya está chocheando, dicen, ¿no? Así Y entonces dicen. no atienden estas circunstancias que en realidad si fueran a atenderse con ustedes a tiempo, pudieran que frenarse de algún momento o qué pasa cuando sí se atiende de alguna manera en tiempo. Cuando vamos detectando que la persona empieza a tener algunas dificultades, sobre todo en su vida diaria, dificultades como que empieza a olvidar más de lo frecuente ciertas cosas, ¿no? Que olvida las llaves, que deja prendida la estufa, que empieza a mostrar conductas que nos llaman la atención y que habitualmente van mucho más allá de lo esperado. Entonces es cuando debemos empezar a buscar ciertos tipos de ayuda, No hay que ¿no? dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar, desde luego, ¿no? Se puede ir con un neurólogo y el neurólogo puede empezar a hacer todos los estudios pertinentes para determinar si estamos ante alguna circunstancia que pudiera estar indicando que estamos empezando un deterioro cognitivo, ¿no? En el inicio del deterioro cognitivo se pueden hacer muchas cosas muy favorables para la persona adulta mayor. Se pueden trabajar a través de estimulación cognitiva, de rehabilitación cognitiva, de una serie de estrategias que permiten que el cerebro se vaya adaptando a esos cambios que está teniendo, ¿no? Muchas veces también va a requerir el medicamento, medicamentos que se van a dar por el neurólogo y que van a facilitar todo este proceso de adaptación. Si estamos ante una persona que está teniendo ahora sí un deterioro cognitivo porque estamos al inicio de un síndrome demencial, entonces, ¿qué es lo que hacen todos estos ejercicios? Lo que van haciendo es ir frenando esa parte del deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estimulando al cerebro para que vaya estableciendo cierto tipo de conexiones y así como están habiendo muerte celular importante, las células que quedan pueden establecer nuevas conexiones, pero para que esas células puedan establecer esas nuevas conexiones necesitan de la estimulación, ¿no? Y la estimulación cognitiva es como una estimulación externa, pero muy guiada, que va a favorecer que en un momento dado ese deterioro vaya siendo más lento y que le dé una mejor calidad de vida a la persona. Doctor Salazar, también nos comentaba en entrevistas anteriores que cuando notamos que nos repiten cosas que ya nos contaron y luego nos vuelven a contar, eso es un indicio de que algo está pasando. Es correcto, la pérdida de la memoria, sobre todo inmediata, en adultos mayores sobre todo, puede orientarnos a la presencia del inicio de una de las etapas, de una de las demencias, pues de hecho es considerada la demencia más frecuente o una de las más frecuentes en el mundo, ¿no? Que es la demencia tipo Alzheimer. Pero yo quiero puntualizar, Nidia, que
la tarea que hacen los neuropsicólogos al brindarles la oportunidad de una terapia no farmacológica, y yo destaco esto, pueden ayudar a mejorar mucho la calidad de vida en los pacientes al establecer planes de estimulación, ¿no? Ellos a veces plantean una serie de estrategias, de ejercicios, de actividades que ayudan a los pacientes que tienen este tipo de problemas a mejorar su rendimiento. Yo destacaría que la gran ventaja que puede tener es que no sustituyen al tratamiento farmacológico, pero sí lo complementan muchísimo. O sea, y lo vemos en la práctica. Los pacientes que a veces reciben este tipo de terapias junto con el tratamiento farmacológico mejoran todavía más su calidad de vida. Entonces yo sí quiero destacar que es un elemento invaluable. Creo que van a tener un congreso en fecha próxima, los neuropsicólogos en esta ciudad, pero son un elemento muy importante dentro del equipo de salud y son muy valorados por nosotros, por los neurólogos, por los geriatras. Así es, doctor. Van a tener un congreso próximamente. Efectivamente, por primera vez se va a hacer un Congreso Nacional de Neuropsicología aquí en el sureste. Es el 11º Congreso de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y va a ser del día 26 al 29 de octubre en la Universidad Anáhuac Mayap, que nos brindó sus instalaciones. Y vienen muchas personas, muchos neuropsicólogos a nivel nacional, pero también vamos a tener la presencia de neuropsicólogos internacionales, ¿no? Que nos van a traer lo último dentro de la neuropsicología. Y bueno, creo que es una buena oportunidad en el estado porque es la primera vez que se hace de verdad en todo lo que es el sureste. Perfecto, doctores, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, la verdad es que es Nidia, un tema muy como siempre. interesante, podemos seguir hablando de esto, pero ya saben, el tiempo de la radio y la televisión es muy corto. Muchísimas gracias, un bonito día para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas Alex. gracias. Vamos ahora a un corte comercial, es muy breve, ya regresamos, no le cambie. Litros rendidores y confiables, solo en La Gas.